La nata sin filtro. Por Mitre. 10 y 14 de la mañana, auspicia este programa Quantium. ¿Qué es Quantium? Es el combustible premium de Action Energy. Bien, atención portales. Una noticia propia. Ok. La Corte Suprema, esto se va a conocer hoy al mediodía, la Corte Suprema va a respaldar a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos. Ayer hablábamos con Cecilia Goyeneche, acuérdense, Cecilia Goyeneche investigó el poder político de la provincia, destapó varios escándalos de corrupción, como, bueno, el central, el que terminó con una condena a 8 años de prisión del ex gobernador Uribarri. Ayer hablábamos con Natalia, Uribarri todavía está en Israel, tiene 45 días para venir, tiene tiempo para venir caminando de Israel para acá. Ahora la quieren destituir a Goyeneche en un juicio político express. Eso es genial, porque cada vez que el Consejo de la Magistratura intenta hacer un juicio político tardan años, nunca se ponen de acuerdo. Este tardó una semana. Juicio político express. Goyeneche, en el medio de esto, le pidió a la Corte Suprema que suspenda ese juicio. Ayer el procurador Eduardo Casal se pronunció a su favor y esta es nuestra noticia propia. La Corte va a hacer lo mismo este mediodía. Va a dar a conocer un comunicado. Hay varias cosas para comentar con esto. Cuando esto sea oficial, vamos a tratar de hablar con la propia fiscal Goyeneche, obviamente. Pero me quedé pensando ayer cuando me entero de esto, qué saludable es que cada tanto se haga justicia. Yo no sé cómo lo viven ustedes, pero qué bueno, qué aire libre se respira cuando la justicia funciona como reparación. Ayer nos angustiaba esta noticia de la suspensión del juicio político de la fiscal Goyeneche. Enterarnos hoy de que esto no va a ser así, está buenísimo, perdón por el lenguaje infantil, pero está buenísimo. A full, Jorge. Claro. Está buenísimo, es sano. Que la justicia sea justa, ¿no? Que la justicia sea justa. Esto es lo Que la loco. justicia sea justicia. Claro, pero es solo eso, ¿no? Sí, Sí. que sea justa y Digo, que no escucha la política, porque acá, Jorge, estamos hablando de un juicio político que fue empujado por la política, que no quería que una fiscal anticorrupción lo investigue, ni más ni menos que eso. Sí, Era claro, un sí. poder presionando al otro para salir impune. Si la justicia, por lo menos el órgano principal, pone las cosas en su lugar y hace que cada uno se ocupe de lo suyo y pague sus responsabilidades, una vez, con todo lo que hemos visto, los desastres que hemos visto, con la cara que le puso la justicia a la corrupción, por lo menos de la era kirchnerista, que una vez haya un respaldo para una fiscal que se jugó toda y logró una condena histórica para un exgobernador. Jorge, en una provincia que haya una condena contra un tipo tan poderoso, con pruebas tan contundentes, es una voz de aliento para la democracia. Que la Totalmente. justicia lo respalde es una gran noticia. Totalmente. Está todo tan desvirtuado que de golpe nos dedicamos a pedir por cosas básicas, ¿no? Sí, que la justicia Lo que sea estamos justa. pidiendo es que la justicia sea justa, que los jueces hagan de jueces, Sí. que las arbitrariedades no sucedan, ¿no? Finalmente es eso. Sí, Es lo único que pedimos. Es como esa bocanada de aire de decir, bueno, mira, ¿te parece que está todo roto? Mira, funciona. Claro, Hay algo algo funciona. que funciona, que todavía funciona. Hay un músculo de la sociedad, porque también me parece que el alerta de la sociedad en Entre Ríos, de la decisión de los medios de darle difusión a algo que pasa en una provincia que muchas veces... Vos me recordabas ayer, yo en un momento en el programa de ayer decía que no le habíamos dado la importancia suficiente a lo de Entre Ríos, y en verdad nosotros mismos hablamos del tema. Lo que pasa es que me olvido de los De temas que tanta hablamos. cantidad de porque cosas que son tantos temas, ¿me entendés? Sí. Que realmente me olvido. Nosotros en PPT habíamos hablado del asunto el Sí, año Gastón pasado. Cábana había hecho una nota, Claro. hace más tiempo sobre la causa original, pero además el año pasado me parece que en PPT y creo que acá en la radio también, cuando se decidió destituir a Goyeneche, también lo habíamos. Bueno, la noticia es esta, señores, se va a saber hoy al mediodía. La Corte Suprema respaldará
a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos. Vamos a tratar de hablar luego con Cecilia Goyeneche, quien investigó el poder político de la provincia y bueno, tuvo un camino complicado que aparentemente ahora queda aclarado. Carlos Melconian está acá con nosotros, tenemos un rato para charlar tranquilos. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, me alegro mucho. Alrededor de 6, menos de 6, más de 6. Es la que hacemos nosotros, que no es el país, sino lo que se llama el AMBA, la región metropolitana y demás, araña el 6. De todos modos, déjame que te diga, son estimaciones. Después, mediáticamente, que empiece con 6 y que sea 5-9 en lugar de 6 tiene más impacto, pero ya a esta altura 5-8, 6-1, Sí, 6-2, sí, es lo mismo. Es mucho. Ha habido 10 puntos de diferencia entre el resto del país y el área metropolitana, mayor en el interior que acá, nunca ocurrió. Para que tengas una Perdóname, idea. ¿hay en este momento o ha habido? En el concepto anual ha habido últimos 12 meses. Ok. Una cosa da 50 y pico y otra da 60 y pico. Ah, mirá. Sí, sí. Y en casi todo. Pero más que la cuestión de si da 5,9 o 6,1, la inflación mensual empezó a ser un indicador complicado y tiene el desafío, abril, mayo y junio, de que tiene que ser menor que enero, febrero y marzo, porque la estacionalidad de Argentina históricamente muestra que que abril, mayo y junio son inferiores. Y Pero no estaría pasando. por el momento, digamos, sigue abierto. Ahora, con 6-7 marzo y 6 y pico abril, o 5-9 abril, está bajando poco. Y después ahora todavía tenemos indicadores preliminares de marzo, que también va a dar un número alto. De mayo. Y entonces ahí sí vamos a tener un conflicto. Si uno dio 16-1, 16-2, como dio el primer trimestre, y el segundo vuelve a dar un número parecido, o te digo, si te pones a mirar hasta un poquito más, ya te comes 37-38% en medio año. Claro. Imagínate que el primer acuerdo con el fondo previo a la guerra estuvo hecho con 43, o sea, ya no tenía gollete. ¿Te acordás que una vez se armó con 29, tampoco tenía gollete, y ahora lo mismo? Entonces, la inflación empieza a ser ¿Leíste lo de Dalpo en Perfil en el fin de semana de que no descarta una hiper? No lo leí. Creo que ella me mandó algo, pero no lo recuerdo. El no descarta significa que tenés que hacer muchas macanas. Yo sigo insistiendo para ese tema, ¿no? O sea, nosotros hemos visto en la hiper vos tenés conjunciones de cuestiones endógenas macro, políticas y mundiales. Cuando se desata la hiper en la Argentina, o el Rodrigazo, toda la región era una región en banda en términos de la deuda, de 3 dígitos inflacionarios. Brasil tenía 40 y pico por mes. O sea, quiero decir, no es inocuo lo que está pasando en el resto. A. B, cuando mirás Rodrigazos o hiperinflaciones, aunque te parezca mentira lo que te voy a decir, el conflicto político era peor que el de hoy. O sea, en el Rodrigazo, que muera Perón no es joda. Que dejes a Isabelita con López Rega no es joda. Entonces te quiero decir, frente a esto, que vamos a decir, no estamos comparando contra las carmelitas descalzas, pero pero no tiene nada que ver, exactamente. Y la tercera cuestión es la propia endogeneidad macroeconómica. Déjame que te diga algo, que me estaba tragando. En la hiper, Angelón le pide a Alfonsín que saque al ministro. Y Alfonsín lo saca, y es para peor. Entonces se desata todo un conjunto de cosas donde, si vos me preguntas si la probabilidad es 0, no, pero uno está acostumbrado a hablarle a quien tiene que tomar decisiones con un abanico de probabilidades. Yo sigo diciendo, vos tomás decisiones sin hiper, pero miralo de cerca todos estos. Además, viste, hay control de cambio, no hay una huida masiva del peso. Lo que pasa es que en algún momento se va a empiojar
porque si tengo que comparar contra el 2015, el 23 que me imagino contra el 2015 es peor. Es peor, porque los números son peores, porque en el 2015, mal que mal, Cristina Fernández tenía la manija. Por supuesto, las condiciones económicas, era el último año del populismo, pero tenía con qué. La gran diferencia 2011-2015 contra este periodo histórico del kirchnerismo es que no tienen con qué. Es la primera vez que el populismo no tiene con qué en términos de no hay guita para ser popular. Claro, de lo que quiere. Y en la segunda cuestión es que tiene que definirse muy bien la oposición y quién viene desde el punto de vista político, porque aquel Mauricio Macri que aparecía para gobernar 2016-2019 prácticamente le generó la tranquilidad del segundo semestre del 2015 al gobierno saliente. Es el mismo efecto que Alfonsín generaba cuando estaba por tomar el gobierno en 1983. Hoy todo eso está por verse. Donde sí estoy preocupado, pensando en el futuro, estoy preocupado en dos cosas. Primero, toda esta mezcla de show, demanda y que está ocurriendo con los bonos, los jubilados, el salario universal, porque todo eso está desatado. Por supuesto, acá hoy el presidente, para parar eso, se fía más de la oposición que de parte de su gobierno, por decirlo de alguna manera. La segunda cuestión en la que hay que tener mucho cuidado, es en términos de decisiones sectoriales con la cual quiera congraciarse el ministro o buscar ahí un ventilador o una oxigenación. Porque en los momentos de gobierno con poco poder, que probablemente dejen el poder y que necesiten oxigenación, entonces empezás a firmar cosas sectoriales que no son de reglas generales, para bajar la presión. Claro, que terminan empomando al que viene. Entonces, vos donde pones el dedo, Argentina necesita una reforma estructural. Si yo voy emparchando, porque los petroleros no sé qué, porque los textiles no sé qué, porque si los automotrices no sé qué, después vienen esas cosas de derechos adquiridos y otra vez la justicia y qué sé yo. Entonces, es casi como que te digo, no podés decirle a un gobierno faltando un año y pico, absténganse de tomar decisiones que comprometan el futuro, pero yo te diría hoy, si yo estuviera en el Congreso o si yo tuviera posibilidad de interferir alguna de esas cuestiones, pensando en el equilibrio general del futuro, yo diría, bueno, tengamos cuidado con esto, es un gobierno débil. Vos pensás que el ministro pasó de cacarear a los bonistas cuando recién entró, de pasear con Stiglitz y Jeffrey Sachs, de ir a ver al Papa, a que toca timbre ahora donde hay 5 empresarios sentados porque los quiere ver. Está en un roadshow, en un rally de lugares empresariales, con música celestial, digamos. Es más una cuestión de dar lástima, porque si me voy yo viene algo peor, que de alguna cuestión concreta. Pero son momentos peligrosos pensando en el futuro. ¿Cuál pensás que es el costo de este esmerilamiento de la imagen de Alberto? Yo creo que no. A ver, es todo para medir en términos de costo político y futuro del partido gobernante. En términos de qué decisión está parando el esmerilamiento que antes no paraba, ninguna. Porque aunque no tuviera estos embates o esta cuestión de esmerilamiento, como vos llamás, no es que ha pasado un presidente que entró al Alfonsín, por decir algo, y se fue desdibujando por H o por B. Digamos, ya esto vino mal parido de nacimiento, porque nadie puso 2 mangos en términos de el formato
de que el presidente nació como candidato, como nació, Sí, sí. y que luego se iba a independizar, y que yo, excepto esos 2-3 meses de la pandemia, ¿recordás? Ujú. Sí, Donde cuando él medía 70%. que era la oportunidad para independizarse. Entonces, el costo no es que lo quiero subestimar, es que hay poco contra qué medir. Está bien. Es decir, no es que vos decís, che, veníamos un violín y vos mirá con esto. No, nunca vinimos un violín. Entonces tampoco es que... Ah. Este periodo lo que sí profundiza es la transición, lo que sí profundiza es el durar y llegar, lo que sí profundiza es el uso del manual de supervivencia, todas esas cosas que se están dando casi por tercera administración consecutiva. Por eso Cecilia. el estancamiento, ¿no? Sí, yo pensaba, ayer lo escuchábamos a Guzmán hablar de que la macro está ordenada, pero el problema es la inflación. ¿Puede ser verdad eso? ¿Podemos tener una macro ordenada y 6% Es que de es inflación más que mensual? verdad o mentira, están dos cosas. Primero, los resultados. Y segundo, la inconsistencia de la propia definición. Porque es como futbolísticamente hablando, y si jugamos bien, pero no llegamos al arco. O no hacemos un gol. El manual dice, si vos jugás bien, al final haces el gol. Entonces, dentro del formato a la cual nos tiene acostumbrado el ministro, que cada vez que hace algún tipo de comentario o presentación en formato académico, Sí. parece que estuviese sido consistente. Después hay un abismo entre lo que dice y lo que realmente pasa, por no entrar en la calificación de comentarista, porque yo vengo acá de invitado y todavía no soy actor de nada, y vos me preguntás acerca de las características que debe tener un programa, ¿no? Yo pues vengo acá y doy cátedra, pero no soy actor. Cuando vos ya sos actor y querés explicar qué es lo que hay que hacer para bajar la inflación, y estás hace 2 años y pico, aún sabiendo que yo personalmente opino que es una cosa muy difícil bajar la tasa de inflación. No es tirar manteca al techo, pero hay que hacerlo. No hay peor gestión que la que no se hace. Una vez que estás ahí, dejate de ser comentarista. Y mucho más a los 2 años y pico. Porque de repente los últimos cartuchos de comentaristas lo tenés en los primeros 100 días, qué sé yo, en los primeros 3 meses. Pero después ya está. Entonces, te voy a decir con contundencia una respuesta a lo que me preguntaste. La tasa de inflación en la Argentina, sacando los últimos 10 minutos Rusia-Ucrania, es 100% de origen macroeconómico. Es de inconsistencia económica, y yo te diría, hay veces, para no entrar en discusiones absurdas, puedo decir que es de origen multicausal, porque un poquito esto, un poquito aquello, pero el corazón de la tasa de inflación es de origen fiscal y monetario, de forma de financiamiento. Eso, digamos, está recontra, ultra, archiprobado en todos lados. Natalia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Carlos, recién en lo que es la AmCham, las sesiones de la AmCham acá en Buenos Aires, de la Cámara de Comercio Americana, está hablando Guzmán justamente ahora, y se le oyó decir, there is a good man coming, o sea, hay un buen hombre llegando, al embajador Stanley, que tiene como elogios para él. Hay que desgranar el discurso todavía. Mi pregunta es, ¿cómo nos está viendo el mundo? Porque pareciera que el mundo occidental, democrático y capitalista hincha en el lado de la grieta por Guzmán. ¿Qué información tienes al respecto? Digamos, acá hay una cosa que está clarita, y es lo que está ocurriendo en todos estos seminarios de los últimos 10 días, donde la frase más vale malo conocido que bueno por venir, eso está primando de acá a la China. Está clarito que frente a las alternativas, la salida o no del ministro se ha transformado en un botín político. Hoy, para el hombre común, si es que le importa esto,
Si lo saco, ganó Cristina, si lo pierdo, si no lo saco, gana Alberto. O sea, está planteado en ese formato, así va a ser. Pero luego todo eso tiene consecuencias. Yo te diría, de a poco esta administración fue ganando, aunque no es que estábamos en la cúspide cuando esta administración llegó, pero de a poco fue ganando la ignorancia y la indiferencia hacia Argentina. Yo creo que mirar qué piensa el mundo sobre Argentina es esperar un nuevo gobierno y yo te diría que le van a hacer una marca hombre a hombre más que la que le hicieron en el 2015-2016, a ver a qué se está dispuesto, a qué está dispuesto la política, qué demanda la sociedad y cuál es la gestión del gobierno que va a venir. Para ganar credibilidad y para ser un país confiable hay más que una administración. Pero bueno, las cosas empiezan ladrillo por ladrillo. Hoy rige una situación de indiferencia, de ignorancia, y la salida o no del ministro es una cuestión 100%, no 99,99, 100% de carácter político. Nadie está midiendo si este gobierno cambia al ministro en términos de una bocanada de aire fresco. Es curioso, Carlos, que coincido con la sensación de que lo que sostiene a Guzmán es el miedo a que pueda ser peor lo que venga. Sí. Lo curioso es que nadie sabe qué puede venir. Y tampoco los K están planteando qué puede venir. No hay un candidato inspector de economía. Por eso digo que más que una discusión de me gusta fulano para número 9, me gusta fulano para número 4, es sacarlo y poner a cualquiera. Eso es de la cancha. Pero Carl, puedo interrumpir, perdónenme, pero si cae Guzmán, la idea que hay del otro lado es una derrota absoluta de Alberto Fernández, de su principal general, y la toma, como en las mejores películas de, no sé, Juego de Tronos, de un espacio por parte del cristinismo duro, aunque eso no suceda, pierde aquello que le ha consumido gestión protegiendo. Bueno, es lo que acabo de mencionar sin la profundidad y precisión que has usado vos. Digo, cuando es un botín político, es si lo saco, ganaste vos, si no lo saco, gano yo, y ahí suma y sigue. Encima de un tema, porque hay como dos conflictos acá. Un conflicto es la política y esto que estamos discutiendo. Ahora hay un segundo conflicto que ha quedado tapado por esto. No sé si la palabra es conflicto, pero que ha quedado tapado por esto. Que tampoco hubo una cabeza económica nunca. Acá vos te concentrás que me decís, no, industria, no, economía, no, es en el Bartoleo ese, pero no es que cuando decapitás vos decís, cayó un ministro que manejaba todas las áreas, ¿viste? O sea, además hay conflictos entre los distintos actores de carácter económico. ¿Por qué? Bueno, y no estoy hablando de conflictos personales, estoy hablando de conflictos de política económica. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una época que el Ministerio de Industria otorgaba la CIMI, que era el permiso para poder importar. Y automáticamente eso te generaba que tocabas timbre en el Banco Central, que era otro actor, y el Banco Central decía, ¿quién te dio esta CIMI? Y me la dio Industria, y le tenía que dar el dólar. Bueno, tuvieron un año hasta que dijeron, no de más CIMI, ¿por qué? Porque yo no tengo más dólares. O lo mismo entre quien quiere subir la retención y el que no quiere subirla. O lo mismo entre las tarifas de el que la quiere subir y el que no la quiere subir, y lo mismo para el gasto. Entonces, ¿qué ocurre? También se da el fenómeno que queda tapado en la discusión política, porque la discusión política tapa todo, porque dice, quiero la cabeza, no te la doy. Entonces eso tapa todo esto que estoy diciendo, pero nunca terminó de amalgamarse un único camino, para bien o para mal, en materia económica, porque de nuevo, y esto, el descuartizamiento del ministerio, este gobierno lo heredó, pero no lo corrigió. No cambió. Entonces vos tenés industria, economía y Banco Central que
circulan como con objetivos diferentes, pero no por cuestiones personales, ni algunos de ellos ni los conozco, no tengo problemas personales, digo en términos de objetivos deliberados en el plan de supervivencia. Y encima, no solo entre los tres hay algunas cuestiones de objetivos diferentes, sino que tampoco conducen para abajo. Claro. Porque el ministro de Economía debiera darle órdenes al Secretaría de Energía. El de Industria al de Comercio. Entonces, viste, qué sé yo, lo único que es una caja que sale y no sale y te lo impone la realidad es el Banco Central. Pero Entonces, vos decís que la crisis política que puede complicar la economía llega sobre una mala gestión económica. por supuesto, básicamente. sobre una mala gestión económica medida por resultados, pero en términos de tomar lecciones para futuro, de un formato que no tiene gollete, porque en anteriores administraciones, que no existía este conflicto, porque había unidad en la política, había mando y todo lo demás. Sí, Menem también, Cavallo, ponele. no, ese fue la única excepción, porque ni Kirchner Labaña, yo no igualo Kirchner Labaña a Menem Cavallo. No se llevaban también. Pero te quiero decir, ha habido en la anterior administración, el ministro de Economía no tenía todos los resortes tampoco. No. Y eso no es confundir que el ministro de Economía, si tiene los resortes, entonces lo excede al presidente. Eso es mentira. ¿Por qué le tienen celo los presidentes a los ministros de Economía poderosos? Bueno, será porque, como ocurre en muchos países, no en Argentina, luego los ministros de Economía, donde es muy difícil llegar a ministro de Economía con la cabeza 100% técnica, piensan que luego eso es un trampolín para hacer algo en la política, pero excepción de Cavallo en su momento, el primer Cavallo, y de Labaña en el momento que estuvo, tampoco es que han existido ministros de Economía con resultados tan positivos que luego llegaron. Te quiero decir, no es bueno, una no fantasía. hubo ninguno. No hubo ninguno, claro, pero por ejemplo acá al lado Fernando Enrique Cardoso. Bueno, está bien, claro. Sí. O por ejemplo Astori, vice de Mujica, sí. le disputa la interna a Mujica luego de una gran... y bueno... Bueno, pero fueron Alemania buenos ahora. ministros. ¿Cómo? Fueron buenos ministros. Claro, por eso te digo. Acá nos tocaron. Bueno, era el caso del primer Cavallo con Menem, No, que uno buscaba, vos pensás que es Sí. un formato donde Duhalde quería, Cavallo quería y Menem saca la reelección. Entonces, bueno, son otros conflictos. Son, como que te digo, es de los vestuarios que me gustaría manejar. Porque dámelo que ahí viene todo dulce, ahí se pelean por ver quién quiere quedarse. Esto es diferente, esto es, no hay nada. Y estamos discutiendo como si fuera, porque lo acabas de decir vos hace un rato, lo saco, pongo y qué. Sí. O sea, tampoco... Gaby. Sí, pues vos dabas hace un rato una comparación con lo que había pasado con López Rey e Isabel, que era un momento de una crisis política terrible, o con una inflación alta como la hiperinflación. Pero si bien es cierto que ninguna de esas dos cosas están hoy, lo que hay hoy es una capacidad productiva muchísimo más baja como para que un país pueda recuperarse que la que había en cualquiera de esos dos momentos, una industria mucho más destruida. Sí. Una desconfianza internacional muchísimo más grande, porque ya pasaron tantas veces cosas que nos hacen ver a los argentinos de un modo peor, y además una fuerza laboral prácticamente inexistente. Bueno, ¿Cómo haces para llevar adelante, Déjame- aún así, una perspectiva un poco más optimista? dos o tres cosas. Primero, no para aburrir, insistir y repetir siempre lo mismo. Pero acordate, lo hemos hablado al aire, Berretalandia es inamovible en este periodo histórico. Desde el 10 de diciembre de 2019 al final, porque el contexto general de estas mentes es Berretalandia, aún en el mejor escenario. Es Berreta, es un proceso Berreta siempre. Con el paso del tiempo le está quedando grande. Con el paso del tiempo le está quedando grande. Ahora déjame que te diga, algunas cosas sí y otras no. La Argentina de los 70 y mucho más después de Helvar y demás, te creo, no era una Argentina donde la manejaba cualquiera y estaba para Porque la tirar fuerza laboral manteca. existía y tenía capacidad de funcionar. Acá Bueno, no. bueno, ahí puede ser, digamos, no hay cifras homogéneas. Vos sabés que cada vez que vos querés tirar
datos de trabajo, de pobreza, de informalidad, hacer una serie homogénea, tan atrás no llegás, tan atrás. Ese famoso dato de que la mitad de la torta, con el cual quedó de bandera histórica, en el medio de una economía desastrosa, congelada, como fue la del 74, donde nada daba con nada, quedó una bandera que la mitad de la torta en un mes era salarial. Y quedaste ahí para adelante y te quedas siempre. No existen datos homogéneos para esa comparación que querés hacer. Lo que sí está claro es que todo el régimen laboral de Argentina, que defienden los mismos kioscos de lo que dijeron cuando arrancaste el programa, que mencionaste el juicio que ganó. Lo de lo de la Corte. Por eso, digamos, dentro vos, esto no, ni siquiera es para las compañías grandes, donde los dueños tienen su equipo de abogados y ni se enteran. Cuando vos vas al interior, y ahora que lo estamos viendo con el IERAL, la Mediterránea, todo el chiquitaje en el buen sentido de la palabra, todos tienen un quilombo de este tipo, donde el quilombo se lo arma el kiosco. Entonces vos tenés una ley laboral hoy. Esta es la discusión que hay que tener seria con los sindicalistas, sin engañarlos. Es decir, adultamente sentado en una mesa. Vos tenés que pensar que hay 21 millones de trabajadores en condiciones de trabajar. Formalmente el desempleo es bajo en la Argentina. Solamente hay 2 que no consiguen, respetuosamente lo digo, trabajo. O sea, hay como 19 que estarían trabajando. 7 son informales. 7 son informales. Entonces vos me decís, ¿cómo informales? No hay una ley, qué sé yo. Él sobrepasó a la ley este tema. O sea, y encima vienen todos estos kioscos donde te agarro, cuando agarrás al chiquitaje, vienen 3 trabajadores con un problema así, que el abogado le hizo el bocho y después le roba el 30% y quiebra la compañía. Encima, cuando uno habla de integralidad, como le gusta hablar al ministro, y de consistencia, los 7 millones de informales son una fuente permanente de que vas a seguir necesitando algo en la previsión. Porque, claro, ¿qué ocurre con la previsión? La previsión dice, todos aquellos que no cumplieron 30 años de aporte, entonces vos tenés que inventar algo porque el Estado se hace cargo. Y yo te diría, la cantera sigue intacta, porque estos 7 millones de compatriotas informales necesitan una moratoria dentro de 5 años. Y son tipos que de 5, de 1, de 4, de 10, de lo que fuere, son una fuente. Por eso, esta cuestión de la previsión encima, y acá otra vez cae la justicia en su más alto nivel, requiere leyes de punto final, que luego son violadas también, porque acá hubo una ley de solidaridad previsional que intentó poner un punto final, y luego cuando años después, por razones políticas, cambia el sesgo del que gobierna, viene de nuevo la posibilidad que una nueva camada de demandantes abran de nuevo eso y va hacia la parte más arriba de la justicia, y entonces fallan también en contra de todo eso. Por eso, cuando se habla del acuerdo político en términos de corto plazo para implementar algo, la verdad es que hay cuestiones. Por ejemplo, los uruguayos lo tienen superado. Los uruguayos lo tienen. Cuando los uruguayos se pelean entre ellos, pero cuando Valle dijo, che, no podemos defoltear, el Frente Amplio lo apoyó. Y no solo lo apoyó, después lo usufructó. Porque dijo, Valle no viene nunca más. Y los colorados con esto menos. Y quedaron 15 años ellos, sobre la base de una medida de carácter estructural. Ahora, Carlos, vos sabés bien que el concepto de Estado en Uruguay es completamente distinto. Por supuesto. Hay un concepto de Estado que trasciende los gobiernos. Claro. Pero que lo hacen las personas, ¿eh? Sí, porque claro, tampoco obvio. nacen del repollo. No, lo hacen las personas. Entonces, lo hace la cultura política de un país. Entonces, las leyes previsionales, pues la previsión en la Argentina está quebrada. Está quebrada. Yo nunca he visto así 4 líderes políticos sentarse alrededor de una mesa y decir, che, ¿qué hacemos con esto? Porque está quebrado para vos, para mí, O sea, que en el medio de una cosa quebrada salga un grupo de dirigentes, legisladores, y quiera sacar cosas como la que sacaron, y el fondo de garantía de su... Te digo, me da vergüenza de verdad.
Hay que generar una cara de piedra fenomenal para seguir estando mirando a la gente, diciendo cosas, pero claro. Pero no se apoya eso en que la gente, en que sigue habiendo mucha gente que Y bueno, la convence esa idea. Algún día conversamos acá con el señor sobre la cuestión del cambio cultural y demás. Yo creo que me da la impresión, sobre la base de los resultados, que la gente puede ser que le gustaba esa economía de bienestar sin hacer el esfuerzo y creer que sos escandinavo y no tener que... Puede ser, pero en la medida que los resultados no se van dando y que todos los espejitos de colores que te vienen vendiendo fracasan, entonces el proceso iterativo de cambio electoral muestra que la gente mira, porque 2015 se aburrió, votó una cosa, 2007 te dio el espaldarazo para que sí, 2017, 2019 te lo sacó, no me criticó la gestión. Yo del 2015 después de 12 años me aburrí, pero el 2019 gobernaste mal y te lo saco de nuevo. A esta administración no le regaló ni un 2017 siquiera. Entonces, tengo la impresión que el tipo que tiene, el soberano que tiene capacidad para decir eso, se aviva. O sea, es un tipo que está avivado de todo eso. Vos me decís, es lento, tarda 40 años, y puede ser, pero de nuevo, estas cosas, si no las tratamos así, y si no se las explica, por eso hay que hablar con todo el mundo y explicarle las cosas. Y después decir de sí en público lo mismo que me estás diciendo acá. Porque yo acá te siento razonable, te veo bien, pero después te veo allá. Entonces, ¿qué ocurre? Hablas de Carlos? los políticos. En ese cambio cultural que estamos advirtiendo, ¿cómo entra el ahora discurso antisistema? Bueno, de nuevo voy a dejar de lado a las personas, porque yo no me llevo mal con las personas, me gusta decir las cosas como son. El discurso antisistema, como puede ocurrir en el resto del mundo, es un discurso reclutador del disconformismo. Yo, por supuesto, voy a hacer excepciones, porque cuando vos tratás con gente con 2 millones, 5 millones, 40 millones, no da todo 100%. O sea, entonces voy a ser respetuosos de los que no piensen como yo. Pero en el discurso antisistema, vos no mirás la propuesta. Vos decís, estoy hinchado la pelota. Pero mirá que estoy hinchado la pelota. Che, pero mirá que este tipo, estoy hinchado la pelota. Entonces, ves. Ahora, si después tenés lo que hay que tener para ir y ponerlo en la urna, sabiendo que estoy hinchado la pelota, y bueno, una elección presidencial es distinto a una elección legislativa, porque de repente vos un antisistema en el Congreso lo querés tener. Para la batalla cultural, punto, o punto y com, para la batalla, juega a favor, yo lo digo, es el almirante Irizar, viste que rompe hielo y abre el surco. Yo decía un poco en joda, un poco en serio, frente al antisistema yo puedo salir con la camiseta del Che Guevara y me aplauden de pie. ¿Entendés? Entonces, vos pensás que aquellos que no estamos decididamente, porque ¿cómo es el tema? Mirá, ¿vos qué querés, dedicarte a la política o querés hacer esto? Quiero dedicarme a la política. Entonces no te calentés por el contenido, mucho menos en esta instancia. ¿Por qué? Porque tenés todo para ganar y porque salvo que de pedo se dé, estás lejos. Entonces tenés licencia para decir cualquier cosa. Pero eso es si vos estás dedicado ahí. Entonces tenés look, tenés encanto, invento, no me estoy focalizando en una persona. Podés decir cualquier cosa. Todo lo que está enfrente te termina dando la razón, porque imagínate que un antisistema en países que funcionan también aparecen a lo Trump. Claro. Pero hay una burocracia que te contiene, digamos, hay un Estado, el presidente de Chile, vamos a ver a dónde llega, porque digamos, ahí usufructó que hubo toda una clase dirigente que no supo, ahí sí no supo cómo redistribuir, porque ahí tenían con qué, ponele. Ahora, tampoco podés decir
muchas cosas que saquen los pies del plato, porque hay un formato que ya está instalado, que vamos a ver si tiene la solvencia y la solidez americana para aislar estas cuestiones. ¿Querés que te diga? El propio Brasil. El propio Brasil, porque si vos mirás, tampoco es que Bolsonaro, más allá de sus excentricidades, ha dado vuelta a todo. Entonces, ¿qué ocurre? En el cambio cultural, y hasta ahí, juega a favor. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Primero, un tipo, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, y en la Argentina es recontramarcada, porque funcionamos diferente a todos los países del mundo. Pero si 170 países del mundo tienen Banco Central, el issue no pasa por decir tengo tal cosa y no tengo Banco Central. Pero ¿cómo pega? Bien, ¿cómo va a pegar? ¿Por qué? Porque no me importa lo que dice, no me importa lo que hace, ni me importa cómo es. Estoy caliente con todos estos. Y a esto le viene bien que aparezca fulano, que digo, guarda con esto. Eso, así lo veo, de la manera más respetuosa, pero lo veo así, muy simple, no sé qué le buscamos. Muy simple, acá esto es un desastre. La clase dirigente no se puso de acuerdo. Reforma de fondo no hay. Cuestiones de Estado que superen las contingencias y se sostengan en el tiempo, no hay. La inflación no sé qué. El país está estancado hace 12 años. Y bueno, en el 2001 estaba caliente y no encontré dónde ponerla. Y hoy estoy caliente y encuentro dónde ponerla. No hay más nada que eso. Lo único que quiero saber es, primero, que alguien se avive enfrente, y B, si los que razonan así, el día que van al cuarto oscuro, tienen claro lo que viene después. Que de momento y en el camino, no hay espacio para pensar eso, de nuevo. Es decir, ni siquiera es una cuestión futbolística de una pasión inexplicable, porque eso es desde la cuna. Y nadie te lo saca a la cabeza y vos no te fijás si juega bien, juega mal, gana, se va al descenso o es campeón. Es una pasión inexplicable. No es ni eso. Es el resultado de todo esto que está pasando. Y bueno, se hará cargo la sociedad. Cecilia. Sí, vos sos un muy buen macroeconomista, pero tenés mucho contacto con las empresas y con el mundo real, ¿no? ¿Cómo está ese mundo? Porque si uno mira, no sé, el indicador de industria, el indicador de construcción, se desacelera un poquito estos meses, pero rebotó mucho, hay demanda y demás. ¿Cómo está la economía real? Bueno, de nuevo, a ver, la economía real se mueve en un país donde las reglas de juego son estas. Cuando analiza, hace 50 años que es así, 100 años que es así, 3 años que es así, y X cantidad de meses que es así. Entonces, cuando vos tenés un negocio todos los días, mirá la caja al final del día, y mirás si el negocio te da renta o no. En un país normal, la cabeza te funciona que si el negocio te anda bien, ponés 2 negocios más, 5 negocios más, 10 negocios más. Que te lo provee la estabilidad, el futuro, conseguís crédito, al negocio lo paga el negocio. Bueno, todo eso no es. Empecé por lo que no es. Entonces, ¿qué es? Y es que venías golpeado, machucado, y la economía rebota 10%. En el rebote ligan en forma totalmente asimétrica. Hay algunos más condenados que otros. Por ejemplo, el sector automotriz es un sector que vende la mitad de lo que o menos de lo que vendía hace años. Sí. Y no tiene ninguna chance de recuperación. 3 autos más, 3 autos menos. ¿Por qué? Porque requiere de insumo del exterior, requiere de partes del exterior, y no va a haber recuperación de dólares, aunque no nos vayamos a la hiper. No va a haber recuperación. Entonces, es un sector que vos decís, ¿cómo terminó? Y terminó así. Ves otro sector, todo lo que es
entretenimiento, lo voy a definir, que es restaurante, servicio y que yo. Los tipos pasaron de estar todo encerrado a que pusieron silla en la vereda, saliendo de la pandemia, porque nadie iba adentro, a que ahora tienen adentro y afuera. ¿Por qué? Y porque vos estás saliendo de la pandemia y te gastás un sope y qué sé yo. Después tenés el sector textil, que termina ¿cómo? Y termina también vendiendo, algunos, no generalizados, con cuestiones muy, muy, muy marcadas, que algún día la tenés que ver. Te arrancan la cabeza. Bueno, y la informalidad, tenés de todo, no que te arranca la cabeza, tenés de todo, y tenés la informalidad. Pero ¿cómo terminan todo en términos de tu pregunta? Terminás facturando mejor sin saber qué hacer. Claro. Sin saber qué hacer, porque acá... ¿Por qué sin saber qué hacer? Porque vos, por ejemplo, vos en tu laburo, toda la mañana te levantás y tenés proyectos, sabés qué hacer, tenés un organigrama de la diaria y tenés planificado el año que viene, el otro, por lo menos en la fantasía o en la realidad. Ser empresario hoy en la Argentina significa que vos facturás, hay cosas que no conseguís, te quedás con pesos al final del día, no sabés qué hacer, crédito no hay, te da ganas de emprender si esto cambiara, pero como esto no cambia, no sabés si esta virome es tuya, y así. Entonces es como que te digo, ¿sabés qué hace el tipo que mejoró la facturación? Plincaja. Y después deambula por ahí, no sabe qué hacer, o sea... Vos, por ejemplo, lo que se llama capital de trabajo, reinversión, son cuestiones que hay que recuperar en la Argentina. ¿Qué significa en la Argentina ir a un proceso de reinversión agresivo? Que no solo reinvertís si tenés rentabilidad, sino que hasta ponés la que tenés en el canuto, porque ¿para qué la querés tener en el canuto en un mundo donde el canuto no da nada? Es insólito eso, ¿entendés que es insólito? Carlos, lo que vos querés hacer, no vos personalmente, sino lo que vos planteás, ¿se puede hacer en un solo gobierno? No, se hacen más de un gobierno, pero siempre uno, al final, esto pasa de países que dicen, che, ¿cómo fue esto? 20 años. Entonces digo, a ver, quiero leerlo. Y te lo pones a leer. Los primeros 4 muerden clavo. O sea, los primeros 4 no sabés que eso se iba a terminar transformando en lo que se transformó. Pero sí lo que te puedo asegurar, y lo dijiste vos antes al pasar, que requiere de continuidad. Sí, claro. Requiere de continuidad. Te digo una cosa, cuando... No importa para un lado o para el otro. Lo del 2003 o 2001 fue letal, porque Argentina había logrado en la primer parte de los 90 construir algo en términos de organización económica. Entonces, cuando eso no significa que fulano tenía razón y que continuidad es todo igual sin matices. Entonces, continuidad es que si vino uno y privatizó una estatal con 55.000 tipos y con 5.000 funciona y gana plata y la pone ahí arriba de nuevo, viene otro y la estatiza con el Congreso y la justicia avalando y yendo para atrás. Eso es letal, eso es mortal. Entonces, o los fondos de pensión. Los fondos de pensión, si no funcionaron y si eran caros, entonces se tienen que juntar los mismos 4 estadistas que decidieron, ¿qué decir? Dicen, mirá, así no va. ¿Por qué no va? ¿Y por qué no va? ¿Qué hacemos? ¿Lo rompemos? Y que lo agarre el ANSES y lo administre, tirarlo a la alcantarilla, pero con independencia de quien maneja el ANSES hoy. Pone a la mejor ANSES del mundo y qué sé yo, qué, pero digamos, no es un concepto privatista. Es un concepto empírico lo que estoy diciendo. Entonces, no porque todos los fondos que tenían los fondos de pensión los vamos a pasar al FGS que va a invertir en proyectos de infraestructura que decide quién.
¿Entendés cómo es esa historia? Entonces, ahí es donde los 4 tipos que no tienen que entender mucho a fondo esto, dice, pará. ¿Qué quieren hacer? Tal y tal cosa. No, ¿dónde está el problema? Y las comisiones son caras. Bueno, que no cobren más estas comisiones. Esa es la historia. Entonces, vos estabas armando ahí un mercado. Y además, lo estabas armando con el sudor de todos los argentinos, porque los gobernadores ponían ahí el 15% de su recaudación. Y estabas armando un mercado de capitales para que haya crédito hipotecario, para comprar autos, qué sé yo. Vinieron, lo desarmaron, devolviste el 15% por ley. ¿Dónde fue el 15%? Fue a salario a las provincias. Entonces, de nuevo, vos me decís, estás entongado con la ideología. Ni en pedo, pero digo, che, esto está casi, ¿y qué está haciendo? Y compra bono, presta para esto. ¿Y ahora dónde va a ir? Y ahora va a ir a mano de un gobernador que quiere quedarse 20 años en el cargo y le dice, mirá qué papita que volvió, 15%. Y atrás está la justicia que te va a decir, pero fue la política, ¿qué quiere que haga? Entonces, ese es el tema donde necesitamos 3-4 tipos de distinta camiseta, que se sienten en una mesa. Ahora, guarda con creer que con los 3-4 tipos alcanza, después hay que rediseñar el contenido. Y por supuesto, si tenés contenido y no tenés los 3-4 tipos, estás jodido también. Porque toda esta sanata de esta mañana va al tacho de basura si no están los 3-4 tipos. ¿Vos te crees que esto lindo que estamos hablando, mañana gana Mengueche, vas a ir y lo vas a imponer? Entonces siempre es esa conjunción de los estadistas, del contenido y fundamentalmente de la demanda social resultadista. Si la demanda social resultadista sigue bien, termina bien. Termina bien. ¿Sabe por qué? Porque creo que hasta ahora se ha probado lo no idóneo y salió mal. Estaríamos jodidos si se hubiera probado lo idóneo y salió mal. Ahí estaríamos jodidos. Hace 1 hora que estamos hablando, gracias. 1 hora, mirá. Sonó el cucú. A mí se me Voy a tener que venir de nuevo. A mí se me pasó volando, vení cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Carlos Melconian, señores, 11:05 de la mañana. Hasta las 14. La nata sin filtro. Por Mitre.